Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenido a esta segunda edición del webinar de la Sociedad Mexicana de Radiología, en el cual hablaremos de la imagen en COVID más allá del pulmón. Soy el doctor Max Joao Martínez Utrera, médico radiólogo, especialista en imagen molecular, y agradezco a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen la invitación a participar como moderador en este webinar. Desde el 31 de diciembre del 2019, que las autoridades sanitarias chinas alertaron a la Organización Mundial de la Salud sobre una serie de casos de neumonía de factor desconocido, de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, China, y el posterior anuncio el 11 de febrero del 2020 como una nueva enfermedad denominada COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 y que a la fecha ha condicionado más de 13 millones de infecciones alrededor del mundo y más de 500,000 fallecimientos. Los técnicos y médicos radiólogos a nivel mundial han tenido un papel preponderante en el diagnóstico y generación de conocimiento, que ha permitido ir entendiendo lo que al inicio era desconocido. Entender la fisiopatología, la historia natural y el curso clínico de la enfermedad ha permitido identificar al COVID-19 como una patología multisistémica, que debe de abordarse por diferentes métodos de imagen para una valoración diagnóstica óptima que permita tomar decisiones terapéuticas tempranas que impacten en la pronta recuperación del paciente. Es por ello que las autoridades de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen decidieron en esta segunda edición del webinar dedicar a la pandemia de COVID-19 e invitar ponentes de alto nivel para revisar la enfermedad desde sus manifestaciones abdominales, torácicas atípicas y neurológicas. Para lo cual vamos a empezar con el doctor Antonio Carlos Hernández Villegas. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Realizó la residencia de Radiología e Imagen y el curso de alta especialidad en Radiología Intervencionista en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es adscrito al Departamento de Radiología del mismo instituto, donde forma parte del equipo a cargo de la división de COVID-19 en el área de radiología. Adelante, doctor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien, primero que nada quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por la invitación a este foro con grandes exponentes de la radiología en México. Y durante los próximos 20 minutos vamos a hablar acerca de las manifestaciones abdominales de COVID-19 y la traducción a lo que nosotros vamos a ver en los estudios de imagen. Como puntos de interés de esta plática, es importante mencionar que las manifestaciones abdominales se han reportado con mucha frecuencia en pacientes que tienen diagnóstico confirmado de COVID-19. Sin embargo, tenemos muy poca información respecto a los hallazgos por imagen que encontramos en estos pacientes. De igual forma, la adquisición de las imágenes abdominales, al menos en el ámbito hospitalario en el que yo me desenvuelvo, representa una complejidad logística de la cual hablaremos un poco más adelante, para la toma sobre todo de radiografías, ultrasonido y tomografía. Como sabemos, se ha reportado hasta 33% de realización de estudios de imagen en pacientes hospitalizados con COVID-19 y de estos el 17% tendrá alguna imagen seccional. Algunas breves palabras de la fisiopatología. Como sabemos, el SARS-CoV-2 va a accesar a las células vía la expresión de superficie de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y a sabiendas de esto, pues es importante conocer dónde se expresa esta enzima. Como la doctora Romero nos comentará más adelante, se presenta en los órganos circunventriculares que carecen de barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central, y para fines de esta charla es importante conocer que se expresan también en los colangiocitos, hepatocitos y enterocitos. Como bien sabemos, su sitio de mayor expresión son las células epiteliales de los alvéolos pulmonares. Sin embargo, la expresión en los enterocitos en el endotelio vascular no es despreciable. Con todo esto, podemos explicar los síntomas gastrointestinales que vemos en nuestros pacientes y los datos de lesiones hepáticas que vamos a conocer más adelante. En este diagrama me gusta mucho cómo se resume de forma muy breve los mecanismos propuestos de daño celular por el virus. Como podemos ver, el virus se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ingresa a la célula y una vez dentro de ella hace uso de la maquinaria celular para su replicación y de esta forma poder incrementar la carga viral. Los 4 mecanismos de
de daño celular que se han propuesto es un daño citotóxico directo, propio del virus directamente con la célula, la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a condicionar daño tisular, inflamación, vasoconstricción, incremento en la permeabilidad vascular. De igual forma, daño directo al endotelio, lo que va a condicionar que el entorno que usualmente es anticoagulante en el espacio intravascular se vuelva un entorno procoagulante por disminución de fibrinolisis e incremento en la producción de trombina. Y de igual forma hay una disregulación del sistema de la respuesta inmune, condicionando lo que se conoce como el síndrome de liberación de citocinas o la tormenta de citocinas. Esto va a crear un círculo vicioso entre inflamación y trombosis que van a desencadenar las manifestaciones abdominales que nosotros encontramos en nuestros pacientes, y más adelante vamos a ver cómo eso se traduce en los estudios que nosotros vemos día con día. Conociendo esto, vamos a hablar un poco de la tasa de presentación. Al momento de hacer esta revisión, el metaanálisis o la corte más grande que encontré fue esta de 4.200 pacientes que fue publicada en Asia, una corte de Hong Kong, donde se reportaron que los síntomas gastrointestinales tenían una incidencia cercana al 18% de estos 4.200 pacientes que tenían diagnóstico confirmado de COVID-19. Dentro de este porcentaje, el 12% presentó COVID no severo, es decir, no requerían de cuidados intensivos, mientras que el 17% presentaba con COVID severo. Esto nos orienta a que muy probablemente el hecho de que presenten síntomas gastrointestinales está asociado a un peor estado clínico de nuestros pacientes. De igual forma, se hizo la detección viral en heces de estos pacientes y se encontró que en la presentación inicial de la enfermedad, es decir, cuando el paciente llegaba al hospital, hasta el 15% presentaba virus en las heces, y durante la hospitalización la tasa ascendió hasta 48% y permanecía detectable hasta 33 días después de que se hizo el diagnóstico. Entonces esto nos habla de que la carga viral muy probablemente puede seguir presente en el sistema gastrointestinal, mientras que ya ha sido eliminado del sistema respiratorio. Con esto también se levantó la sospecha de la transmisión fecal-oral de la enfermedad y que los pacientes con síntomas gastrointestinales tienen una cierta asociación y tendencia a una mayor duración de la enfermedad. En esta tabla que tenemos del lado derecho, vemos la distribución de los síntomas que presentaron estos pacientes, siendo el más común la anorexia, con cerca del 27% de los pacientes, seguido de diarrea con un 12%, náusea y vómito en un 10% y dolor abdominal en 9% de los pacientes. Ahora bien, ya con todo este preámbulo, ¿qué sabemos de la imagen? ¿Qué está reportado de la imagen? La realidad es que hay muy poca información respecto a los hallazgos de manifestaciones abdominales por COVID. La sección de imagen me basé principalmente en esta revisión del Radiology que se publicó en mayo, donde se analizaron 412 pacientes de forma retrospectiva que ingresaron a hospitalización con diagnóstico de COVID, y se hicieron a 133 pacientes, es decir, el 33% de estos 400, 224 estudios de imagen, los cuales se desglosan a continuación. ¿Y qué es lo que encontraron ellos? Dentro de los hallazgos, principalmente fueron alteraciones en la pared intestinal en un 31% de los pacientes y datos indirectos que indicaban colestasis en un 54%. En cuanto a factores de riesgo para que se realizara algún tipo de imagen abdominal, fue la edad y sobre todo la admisión a una zona de terapia intensiva. Ahora bien, en cuanto a las indicaciones clínicas de por qué es que se piden los estudios de imagen, la imagen seccional se vio asociada principalmente a dolor y a búsqueda de algún otro foco infeccioso secundario a la afección pulmonar, como ven en un 33 y 29% de todos los pacientes hospitalizados, y para la realización de ultrasonidos, la elevación de las pruebas de funcionamiento hepático fue la indicación más frecuente para realizar el estudio de imagen en estos pacientes. Ahora bien, estas dos imágenes son tomadas de este artículo. ¿Qué es lo que describieron ellos en su artículo? Vemos esta tomografía en un corte coronal, donde vemos hallazgos clásicos de una isquemia intestinal. En esta asa superior vemos que hay ausencia del realce de las asas de intestino delgado, vemos que existen burbujas de aire en la pared intestinal, vemos disrupción completa de la pared con salida del material intestinal hacia cavidad peritoneal,
y vemos datos de daño por reperfusión en algunas otras asas. Todos estos hallazgos compatibles con isquemia y necrosis del intestino, y al hacer la correlación transquirúrgica en la laparotomía exploradora, llama la atención esta coloración amarillenta que tienen las asas de intestino delgado, con algunas zonas parchadas que tienden a la coloración violácea y azul, que es lo que típicamente vemos en una necrosis intestinal. Y al hacer el análisis microscópico, en esta microfotografía teñida con HI a 400 por, podemos ver en las arteriolas de la submucosa cómo están expandidas y ocupadas por trombos de fibrina. Vemos un abundante infiltrado inflamatorio en la mucosa intestinal, con zonas que tienen pérdida del epitelio en la mucosa. Todos estos hallazgos compatibles con trombosis de pequeño vaso en estos pacientes, que es un hallazgo que se ha descrito frecuentemente en los pacientes que tienen COVID-19. Ahora bien, quisiera hacer un paréntesis antes de pasar a los casos para hablar un poco acerca de la adquisición de las imágenes. Esto en el ámbito hospitalario, nosotros lo vivimos día con día, y sobre todo cuando tenemos que entrar a las áreas críticas a la toma de radiografías y de ultrasonidos, pues es importante tener un equipo y un protocolo muy bien diseñado para que todo esto se haga de una forma eficiente. La adquisición de las radiografías idealmente se debe de revisar en tiempo real por si se tiene que hacer cualquier modificación a los dispositivos invasivos que tienen estos pacientes. Y lo que hacemos en el instituto es que entra algún elemento del equipo médico de radiología con algún técnico que esté en turno para evaluar las imágenes en tiempo real, o si no, las estamos viendo directamente vía Wi-Fi en nuestras estaciones. Para la adquisición de ultrasonidos entra algún médico residente y la revisión se lleva también por parte de un médico adscrito para hacer la evaluación más eficiente de estos pacientes. Es importante mencionar que cuando se indica o cuando se solicita un estudio seccional en el que el paciente tiene que ser trasladado al servicio de radiología, pues requieres de un equipo humano suficiente y competente, además de protocolos muy bien establecidos para hacer el traslado. Requieres de equipo de enfermería, inhaloterapia, camilleros, técnicos radiólogos y el médico. Entonces es muy importante tener este equipo muy bien conformado, que todos estén enterados de los protocolos y que todos sepan realmente qué tienen que hacer para que esto sea eficiente, para guardar la protección del equipo médico y de los demás pacientes. Entonces, ahora sí, pasando a los hallazgos por imagen, tenemos este caso de un masculino de 70 años de edad que no tiene factores de riesgo para complicaciones, a excepción de la edad, y vemos que en las bases pulmonares pues tiene afección típica de COVID. Comenzó con elevación de lactato, fiebre y datos de choque, por lo que se decidió hacer una tomografía computada de abdomen, y podemos ver en esta fase arterial como a nivel de la arteria mesentérica superior vemos una imagen intraluminal que ocupa prácticamente la totalidad del vaso. Vemos un poco de paso filiforme del material de contraste por este sitio. Y si nos damos en cortes secuenciales más inferiores, vemos recanalización de la arteria. Vemos que las arterias distales que van hacia el yeyuno se encuentran permeables. Y es importante que vean las características de la pared intestinal. Vemos que es delgada, vemos que no hay estriación de la grasa del mesenterio, no hay líquido libre, y si seguimos en cortes más inferiores, siguen presentando los mismos hallazgos. Se encuentran permeables y la pared del intestino es delgada. Por las condiciones del paciente, se decidió que el tratamiento óptimo en este momento era iniciar solamente anticoagulación sin ningún otro tipo de intervención, y se dio seguimiento 48 horas posteriores. Otra vez cortes secuenciales a nivel de la arteria mesentérica superior, donde vemos que ha disminuido un poco el tamaño del trombo en su porción proximal, y vean cómo la pared intestinal ha cambiado sus características. Vemos que si nos damos un poco más distales, el trombo ha migrado hacia las porciones más inferiores de la arteria, y vean cómo la pared se encuentra engrosada en estas asas de yeyuno. Vemos niveles hidroaéreos, los que nos habla de pérdida del tono muscular intestinal, y vemos que sí existe realce tanto de la mucosa, vemos edema submucoso con todavía un poco de realce de la serosa. Es importante mencionar que los vasos a este nivel se encuentran permeables, sin embargo ya vemos datos de extracción de la grasa, un poco de líquido interasa, todo esto compatible con daño por reperfusión secundario a la trombosis que presentó nuestro paciente. Hablando un poco acerca de las manifestaciones tromboembólicas que vamos a encontrar en los pacientes con COVID-19, pues es bien sabido que van a elevar marcadores de coagulación y que la elevación del TTP y el dímero D están asociados con incremento de la mortalidad. De igual forma está incrementado la incidencia
y el riesgo de trombosis venosa profunda, todo esto condicionado por lo que mencionamos de inflamación excesiva, hipoxia, la inmovilización que tienen los pacientes en las áreas críticas, y se ha asociado un poco el papel de la coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, esto no está bien establecido aún. En cuanto a la incidencia en pacientes que están dentro de la terapia intensiva, hasta el 27% va a presentar una trombosis venosa profunda con el consecuente riesgo de presentar una tromboembolia pulmonar, y hasta cerca del 4% algún tipo de trombosis arterial, con los factores de riesgo que se han asociado de edad y cualquier tipo de coagulopatía. Y les pongo este diagrama porque resume muy bien toda la fisiopatología de las manifestaciones tromboembólicas que tienen nuestros pacientes. A manera muy breve, el virus se une a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, se desencadena esta tormenta de citocinas, lo que va a condicionar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Con esto vamos a tener daño endotelial, vamos a tener un entorno de hipercoagulabilidad, va a haber vasoconstricción, lo que va a disminuir el flujo sanguíneo, y todo esto condicionado y en un círculo vicioso que genera la hipoxia. Y en este contexto vamos a tener datos de macrotrombosis como la que vimos en nuestro paciente previamente y microtrombosis como la que veremos a continuación. Todo esto está descrito en el pulmón, sin embargo lo podemos traspolar a las asas de intestino. Les presento este caso de un paciente masculino de 34 años de edad que presentó distensión abdominal, fiebre y elevación de leucocitos. Vemos los cortes del pulmón, un patrón típico de COVID, y llama la atención la distensión de las asas de colon. Vean de igual forma como la pared es delgada, vemos un nivel hidradero en el colon, que esto no es usual verlo. Aquí sí vemos excreción de la grasa, vemos un poco de líquido interasa, y los vasos que podemos evaluar se encuentran permeables. No hay evidencia que tengamos defectos de llenado en estas estructuras. Vamos un poco más inferior, persisten los datos de proceso inflamatorio en la pared intestinal. Vemos que existe un poco de realce en la pared, sin embargo, ha perdido el tono muscular el asa. Y si vamos un poco más inferior, llama la atención las características de esta asa de intestino delgado, que en los cortes coronales podemos evaluar de una mejor forma y hacer una comparación con las asas que están adyacentes. Vemos cómo la pared se encuentra engrosada, cómo tiene hiperrealce, el contenido del asa tiene datos de fecalización, y al compararlo con una asa normal, vemos que tiene datos de reperfusión. Entonces, en ausencia de defectos de llenado que nosotros podamos demostrar en la vasculatura mesentérica, pero con estos datos indirectos de isquemia intestinal, siempre debemos de sospechar y de sugerir un diagnóstico de trombosis de pequeño vaso. Este paciente de igual forma recibió anticoagulación y fue egresado sin mayor complicación. Ahora bien, este caso de un masculino de 48 años de edad, alteración en las pruebas de función hepática y distensión abdominal, se inició tomando una radiografía de abdomen en la cual solamente vemos abundante gas, tanto en cámara gástrica, en asas de intestino delgado y colon, por lo que se decidió tomar una tomografía de abdomen. En esta reconstrucción coronal vemos que el eje céfalo-caudal del hígado es de 18 centímetros. Vemos que la densidad y el realce es heterogéneo, con estas líneas hipodensas a ambos lados de la vena porta, lo que nos habla de edema periportal. Vemos también edema de la pared de la vesícula biliar y vemos líquido libre que se orienta hacia la corredera paritocólica con excreción de la grasa subhepática. Con todos estos hallazgos, las alteraciones en las pruebas de función hepática y en ausencia de alguna otra etiología medicamentosa y el panel viral estuvo negativo, se hizo el diagnóstico de una hepatitis secundaria a COVID-19. Tenemos este otro caso, masculino de 46 años de edad. Vemos que tiene una afección pulmonar severa. Comenzó con dolor abdominal, fiebre y datos de choque. Se decidió hacer una tomografía de abdomen en fase contrastada, donde vemos que el páncreas presenta incremento en sus dimensiones, tiene pérdida de este típico patrón lobular que presenta el páncreas, sobre todo en la cabeza y en la transmisión hacia el cuerpo. Vemos que el cuerpo y la cola tienen una densidad homogénea, y al hacer la correlación con los mapas de yodo de la tomografía espectral, vemos que la densidad es homogénea, pero tiene mucha extracción de la grasa periférica sin formación de colecciones. De igual forma, se analizaron los mapas Z de la tomografía espectral y vemos que la densidad es homogénea, tanto en la cabeza, proceso uncinado, en la transición del cuerpo y cola y hacia la cola,
haciendo el diagnóstico de una pancreatitis intersticial edematosa. No se demostraron zonas de necrosis ni alguna colección asociada. En este caso se descartó una etiología biliar, por lo que se consideró que fue asociada al daño por COVID. Les presento este otro caso. Voy a ir pasando este video coronal para que pongan mucha atención en las asas de intestino delgado y de colon de esta paciente femenina de 60 años de edad, que de igual forma inició fiebre, diarrea y distensión abdominal. Se hizo la prueba de glutamato de desoxigenasa, la cual resultó negativa, dando una muy baja probabilidad de que se tratara de una infección por Clostridium. Y vemos cómo llama la atención el hiperrealce homogéneo, uniforme y difuso en todas las asas de intestino delgado, en prácticamente todo el colon e incluso en algunas zonas del estómago. En estas imágenes estáticas axiales podemos ver cómo tiene mucho realce de la mucosa. Vemos engrosamiento de la mucosa y edema de la submucosa. Vemos niveles hidroaéreos en el colon, los cuales están en prácticamente todas las asas de intestino delgado, y vemos el pulmón afectado por COVID. De igual forma, hacemos el análisis de los mapas Z, donde vemos una adecuada interfaz entre la mucosa y la submucosa de esta paciente, con una afección prácticamente total de todo el aparato gastrointestinal, haciendo el diagnóstico de una enteritis secundaria a COVID-19. Y por último, y no menos importante, los hallazgos incidentales. En los estudios que hemos hecho en el instituto ha sido relativamente frecuente encontrar esteatosis hepática en estos pacientes. Vemos la afección franca por pulmonar y vemos la disminución en la densidad del hígado de forma significativa al compararla con el parénquima esplénico. Y por último, este caso de un masculino de 64 años de edad llegó al departamento de urgencias solamente por síntomas respiratorios. Les presento su TAC de tórax y al momento de hacer la evaluación de los cortes de abdomen superior de esta tomografía de tórax, encontramos estas lesiones nodulares sólidas que se distribuyen en la grasa perihepática, en la grasa periesplénica y en el omentó mayor, por lo que se decidió hacer una tomografía completa de abdomen, donde les pongo estos 3 cortes secuenciales sagitales que encontramos esta lesión hipodensa de morfología ovoide y densidad homogénea, que presenta una calcificación en su interior, muy probablemente secundaria a un fecalito, y vemos que depende completamente del apéndice fecal con el ciego, y se hizo el diagnóstico de un tumor mucinoso del apéndice. Dentro de los pacientes que hemos visto en el instituto, no ha sido infrecuente encontrar tumores renales, tumores hepáticos, tumores pancreáticos. Entonces aquí la importancia de no solamente revisar el parénquima pulmonar, sino revisar el mediastino, revisar las estructuras óseas y en este caso revisar siempre los cortes que tengamos de abdomen. A manera de conclusión, como vemos, la afección de estructuras intraabdominales es frecuente en pacientes con COVID-19. Como vieron, la adquisición de imágenes al inicio tiende a ser un reto y requiere de protocolos muy bien estandarizados y de entender que somos un equipo, a final de cuentas. Es un equipo médico, técnico, junto con enfermería, junto con inhaloterapia, junto con los camilleros. Si trabajamos todos juntos, podemos darle la mejor atención a nuestros pacientes. Es imperativo conocer la clínica para poder elegir el estudio de imagen ideal y planear este estudio conforme a lo que se sospecha clínicamente en nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Conocer la fisiopatología, tener en cuenta que el riesgo de patología isquémica está incrementado en estos pacientes y siempre tenemos que tener prendido el foco de que si no vemos un trombo grande en las estructuras arteriales o venosas de forma muy evidente, siempre hay que ir a buscar los hallazgos secundarios de algún tipo de isquemia. Y como vimos, los hallazgos por imagen pueden ser inespecíficos. Usualmente van a estar relacionados con el órgano que esté afectado y nunca olvidar los hallazgos incidentales que podemos encontrar en estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Hernández Villegas y retomamos algunos puntos clave de las manifestaciones abdominales de COVID y que podemos identificar perfectamente por algún método de imagen, ya sea desde la radiografía simple, tomografía computada o resonancia magnética.
Recordar que hasta el 17.1% de los pacientes con infección activa por COVID pueden llegar a presentar síntomas gastrointestinales caracterizados desde síntomas usuales como puede ser diarrea hasta colestasis o datos de isquemia abdominal. Hasta 33% de esos pacientes puede requerir el abordaje por algún método de imagen, de los cuales hasta el 17% puede requerir una tomografía o una resonancia magnética. Recordar puntos clave como hallazgos de colestasis a nivel hepático y sobre todo en la población mexicana que es tendiente a hígado graso no alcohólico y alteraciones en pared abdominal secundarias a isquemia de pequeño vaso. No precisamente poder identificar hallazgos de trombosis en grandes vasos, sino ir a buscar, ir a buscar definidamente los hallazgos secundarios en la extracción en la grasa, en el engrosamiento de la pared abdominal. Sobre todo también este tipo de pacientes, este tipo de hallazgos se encuentran con mayor prevalencia en pacientes en un estado grave, en los cuales se ha identificado que en la fase hiperinflamatoria de la también denominada tormenta de citocinas es donde podemos encontrar con mayor frecuencia las manifestaciones abdominales. Muy bien, para dar paso al siguiente ponente es el doctor Sergio Criales Vera, el cual es egresado de la Universidad de Anáhuac del Norte, realizó la residencia en radiología e imagen en el Instituto de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, y actualmente es jefe del Departamento de Radiología e Imagen del Instituto Nacional de Cardiología y médico adscrito al grupo CT Scanner. Él nos hablará del tema de las alteraciones del tórax, más allá del vidrio despulido y de las consolidaciones. Entonces vamos a darle su tiempo. Adelante, doctor Criales, lo escuchamos. Muchas gracias al doctor Max por la presentación, a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por la invitación y a todos ustedes por estar escuchando la presentación. Les comentaba que en los siguientes 20 minutos hablaremos de las afecciones más allá del vidrio despulido y las consolidaciones. Tocaremos algunos puntos de presentaciones atípicas, casos relacionados a la afección cardiovascular con énfasis en tromboembolia pulmonar, insuficiencia cardíaca y Takotsubo, y algo que denominamos recordando conceptos clásicos de satisfacción de búsqueda y el principio de Alara. Las presentaciones atípicas son realmente, como su nombre dice, raras. Las bronquiectasias se ven en el 5.4%, derrame pleural en el 5%, derrame pericárdico menos del 5% y adenopatías en el 3.3%. Bueno, entonces les comentaba que hay mucha controversia de saber si existe como tal un evento tromboembólico como los que normalmente conocemos, que se generan de las venas profundas de las extremidades inferiores, o es un trombo in situ. Hay muchos autores que creen más en la teoría de la trombosis in situ y yo creo, con base a lo que he leído, que me parece más sustentable esa teoría. Y suele ser sustentada porque es mucho más frecuente la trombosis cuando hay casos más severos. Se suele ver el sitio de la trombosis en el sitio donde hay más consolidación o más pulmón afectado. Y hay algunos de los autores que creen que se genera una coagulación intravascular localizada en los vasos pulmonares. Voy a hablar un poco del Takotsubo, salió en varias noticias, en Excelsior, en El Heraldo, creo que hasta en sopitas.com. Es una patología muy rara, pero se ha visto que en esta pandemia hay mucho más incidencia de casos. Es una cardiomiopatía por estrés, se liberan catecolaminas y hay estudios que han demostrado que en etapa pre-pandemia la incidencia era de 1.7 y actualmente está en 7.8. Hay unos criterios diagnósticos muy claros. Estos probablemente en relación al diagnóstico que nos atañen a nosotros. La disfunción transitoria del ventrículo izquierdo, unas coronarias que no tengan lesiones significativas y
una apariencia bastante típica del ventrículo izquierdo. De esto no tengo caso personal, este es un caso de la literatura, donde se ve la apariencia típica de ese abombamiento del ápex, que es muy parecido a esta jarrita que usaban los pescadores, bueno, no sé si usan los pescadores japoneses para atrapar pulpos, y con coronarias esencialmente normales o sin lesiones significativas. La falla cardíaca es otro de los temas, es un reto diagnóstico, puede corresponder con una manifestación de COVID y eso lo hace muy difícil, y también es un diagnóstico diferencial. Por lo inherente al hospital donde yo trabajo, vemos mucho esto, pacientes que llegan descompensados con derrame pleural, con grandes consolidaciones, predominantemente centrales, y probablemente esa es el tip más importante. Cuando ustedes vean consolidaciones más tendiendo a lo central, es más probable que esto sea por falla cardíaca. Es cierto que hay muchos pacientes que pueden tener su dato inicial de falla cardíaca de una infección por COVID, y cuando ya vean, aparte de esas ocupaciones alveolares centrales, otras más periféricas, hay que pensar en que pueden estar combinándose estas dos entidades. Recordando conceptos básicos, quiero hablar de que ya más o menos lo habló el doctor Toño. La satisfacción de búsqueda es relevante y es algo que tenemos que valorar. Y el principio ALARA. La satisfacción de búsqueda, básicamente lo que tenemos que entender en esa patología es que, si bien es cierto, nos enfocamos a la ventana para pulmón y al diagnóstico en el pulmón, puede haber algunas otras entidades que puedan estar viéndose en ese mismo paciente. Este es un ejemplo que tuvimos a las 3 de la mañana. El grupo de residentes vio este estudio, me lo mandó, todos lo vimos y decidimos que en realidad no había nada sugestivo de COVID en el parénquima, y al día siguiente, ya con los ojos más despiertos y la mente igual, vimos que había una masa que estaba en el mediastino, y esa masa resultó ser un linfoma. Y el principio ALARA básicamente es algo que tenemos que tener en cuenta. Estos pacientes se van a hacer muchos estudios de seguimiento y hay que tener cuidado con la dosis de radiación. El American College of Radiology habla de 7 milisieverts, los estudios de baja dosis es de 1.5, y estamos tratando de hacer estudios aún de más baja dosis. Se ha descrito mucho en el cáncer, en el screening de cáncer de pulmón, y ya están empezando a ver algunas publicaciones de este mismo tema en el COVID. Y quiero nada más terminar enseñándoles que se pueden llegar a hacer tomografías en 0.6 milisieverts con una calidad diagnóstica bastante buena. Quiero concluir diciéndoles que recuerden que existen hallazgos atípicos, las complicaciones cardíacas y trombóticas, y estar atentos a otros diagnósticos y tratar de hacer estudios con menos dosis. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Triales su presentación. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Pues tomar en cuenta puntos claves de la tomografía de tórax, también hay que observar pacientes en servicio de urgencias o con datos de complicación en pacientes ya hospitalizados. Recordar de que al momento de realizar la tomografía cruzada, no solamente es importante valorar los cambios en el parénquima pulmonar, los cambios que ya reconocemos los médicos radiólogos, como son las áreas de descendido, el patrón integrado o las configuraciones, sino también valorar de manera integral las demás estructuras anatómicas que pudieran estar condicionadas a daños secundarios a la afección viral, como pueden ser los bronquios, y sobre todo las estructuras arteriales. Aquí hay ciertos dilemas que se han presentado en algunas publicaciones que son emergentes desde que inició la pandemia, en los cuales hay algunas que recomiendan en pacientes con afección severa la realización de un protocolo para angiofonografía pulmonar, con la finalidad de encontrar datos de tromboembolia pulmonar aguda en pacientes con afección moderada o severa en neumonía por COVID. Muy bien, pues para la siguiente plática tenemos
la presencia de la doctora Griselda Teresa Romero Sánchez, quien es egresada de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán, es especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica por la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán. Realizó la alta especialidad en neuroimagen en el mismo instituto, así como el fellowship en neuroradiología y radiología de cabeza y cuello en el Instituto Neurológico de Montreal, avalado por la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Es maestra en ciencias médicas por la UNAM y ella nos hablará de los hallazgos de neuroimagen en pacientes con COVID-19. Adelante, doctora. Doctora Teresa, un gusto. Adelante. Gracias, doctor. Quiero saber si ven de manera adecuada mi mouse. Espero que sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias a la Sociedad de Radiología e Imagen por esta invitación. Gracias, doctor Max, por la presentación. Una disculpa por estos problemas técnicos, pero bueno, esperemos vayamos aprendiendo para mejorarlos en los siguientes webinars. Los objetivos, pues vamos a hablar sobre neuroimagen en COVID-19. Los objetivos que hablaremos serán infección por SARS en sistema nervioso central, cuáles son los mecanismos que van a afectar el sistema nervioso central, cuáles son las manifestaciones neurológicas más comunes, un poco sobre epidemiología y un poco también sobre hallazgos de neuroimagen, que es lo que nos atañe, mediante la presentación de casos clínicos, y vamos a concluir. Sabemos que la afección principal ha sido los pulmones. Sin embargo, cada día han aumentado estos reportes de manifestaciones neurológicas, los cuales se llevan a cabo mediante la combinación de dos efectos, que son efectos directos de la infección viral y efectos de la inflamación en el sistema nervioso central o vasculatura, esto mediante dos mecanismos, ya sea parainfeccioso o postinfeccioso. De lo reportado de los coronavirus, sabemos hasta la actualidad son 6 tipos, 2 que son los que han repercutido o han causado más muertes o más importancia, como SARS en el 2002 y el MERS en el 2012, y estos ya tienen reportes de autopsias en los cuales se han encontrado partículas virales, PCR positivas, y así también tenemos ya marcadores inmunológicos que han sido reportados en sistema nervioso central. Eso quiere decir que es algo que ya que está comprobado que es un virus neurotrópico. ¿Cuáles son los mecanismos de afección? Hasta el momento hay 5 reportados. El primero, que es infección por daño directo. Esto va a ser mediante la mucosa de la cavidad nasal. Entra a través del neuroepitelio, a través de la lámina cribosa, directo a lo que sería el bulbo olfatorio, y de esa manera repercute o afecta a lo que es todo el sistema nervioso central. ¿Esto qué quiere decir? Que es una vía de entrada más directa, y por eso muchos pacientes se cree que presentan anosmia o hiposmia como manifestación neurológica. Otra de las características que tenemos es la diseminación vía hematógena. Esto es pues a través de los receptores ECA, que ya mencionó el doctor Antonio, y sabemos que estos se expresan en tejido glial, en neuronas y también la vasculatura del sistema nervioso central, y en algún punto que aún no se sabe específicamente por qué se rompe esta barrera hematoencefálica, lo cual permite la entrada del virus y que entre en contacto con tejido y fluido cerebroespinal y dañe de manera directa. Ahora, la diseminación vía neuronal, esto es a través de terminaciones nerviosas, específicamente, por ejemplo, hablando del nervio vago a nivel pulmonar, viaja mediante proteínas motoras llamadas kinesinas desde los pulmones hasta el sistema nervioso central vía aferente. Y el daño inmunomediado
Este daño es también de los más estudiados y reportados en la actualidad, es a través de esta hiperproducción de citocinas, específicamente hablando de la interleucina 6, y tenemos este llamado síndrome de citocinas que daña también de manera directa al sistema nervioso central. Y por último, pero no menos importante, el daño hipóxico que vamos a tener directo de lo que sería, por ejemplo, un COVID severo y la afección en diferentes órganos, dentro de los cuales está el sistema nervioso central. Aquí voy a hacer un paréntesis en un fenómeno que está ocurriendo que se llama hipoxia feliz, es decir, es una disociación entre una hipoxemia profunda que tiene el paciente, tienen taquipnea, tienen alcalosis respiratoria, pero son pacientes que no manifiestan disnea. Entonces, aquí vamos a tener mucho cuidado, pues son pacientes que no presentan esta hambre de aire y se cree que es una afección en COVID severo, específicamente a nivel del sistema nervioso central o cerebro, en el que se rompe completamente esta comunicación y pues es la teoría de esta happy hipoxia. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones neurológicas? Hemos tenido reportes de encefalitis, anosmia, meningitis viral, síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis aguda diseminada y eventos vasculares cerebrales. Esta manifestación, bueno, aquí creo que se descuadró un poquito esta tabla. Tenemos, esta es una corte que se está llevando en el instituto por el doctor Flores, en la cual de manera retrospectiva se han evaluado hasta el momento 844 pacientes, de los cuales se han reportado, por ejemplo, la cefalea en un 43%, anosmia dysgeusia en un 6%, y tenemos otros como lo son las convulsiones y los eventos vasculares cerebrales en aproximadamente 1%. ¿Por qué es importante conocer estas manifestaciones neurológicas? Porque muchas veces, a la par de las clásicas manifestaciones, se pueden presentar estas manifestaciones neurológicas y muchas veces se presentan antes inclusive de que el virus se ha detectado. Por eso es importante que también las tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre los hallazgos de neuroimagen mediante la presentación de una serie de casos. Este es el primero, este es un hombre de 46 años que tiene neumonía por SARS, una hipoxemia que fue refractaria, requiere ventilación mecánica, a los días mejora parámetros ventilatorios, se decide la extubación, pero el paciente continúa con alteración neurológica. Esta es la tomografía de tórax, y en la resonancia magnética de cráneo vemos esta clara zona de restricción a nivel del cuerpo calloso, cipointenso en T1, y vemos cómo en la secuencia FLAIR T2 vemos cómo es marcado la hiperintensidad en esta zona del cuerpo calloso y en la sustancia blanca yuxtacortical, subcortical, un poco más profundo, y es casi simétrico y bilateral. En esta secuencia de susceptibilidad magnética vemos cómo se corresponde con estas zonas de microsangrado en las mismas zonas que presenta la hiperintensidad. No hay alteración venosa, no hay trombosis venosa, no hay alteración arterial, y este caso se dio como una leucoencefalitis hemorrágica, o también actualmente ya hay reportes con este nombre, que es una encefalopatía tardía posthipóxica. Esto todo se cree que es secundario a la hipoxemia y también tiene imágenes muy similares a las reportadas en este edema de alta montaña que presentan, por ejemplo, los pacientes que hacen montañismo, por ejemplo, escalando el Machu Picchu. Ahora, ¿qué hay sobre reportes? Tenemos ya reportes que son muy similares a la imagen que les presenté, este reporte en Radiology de encefalitis y COVID, este otro que fue de los primeros reportados en la revista de Radiology, en la cual vemos esta hiperintensidad bilateral de los tálamos con estas zonas de hemorragia, y muy importante descartar que no haya afección o trombosis venosa.
¿Qué hay sobre anosmia y COVID? También ya tenemos reportes de imagen de esto. Estos son secuencias de base de cráneo con saturación grasa en la cual hay contraste y realce a nivel de los tractos olfatorios casi bilateral. También puede ser asimétrico. Aquí vemos cómo realza este bulbo olfatorio y el lado derecho no realza. Y por supuesto ponen para que comprobemos cómo se ve lo normal sin realce. Este es el segundo caso. Esta es una mujer de 61 años con factores de riesgo, que es obesa, que es hipertensa. Se le comprueba neumonía, requiere ventilación mecánica también por 2 semanas, se extuba, pero 24 horas después inicia con ausencia a respuesta a estímulos, una mirada fija. Esta es la tomografía, se ve claramente que tiene un COVID severo y en la tomografía de cráneo vemos estas áreas hipodensas bilaterales en áreas posteriores, parietoccipitales, y vemos cómo en la resonancia magnética tiene estos focos de restricción que se corresponden con focos hiperintensos que corresponden con zonas de hemorragias bilaterales, y vemos cómo en la secuencia T2 FLAIR estas zonas hiperintensas en sustancia blanca, casi bilaterales, también están afectadas en territorio posterior. Y no hay alteración de lo que sería el sistema venoso, pero vemos como en la angioresonancia de arterias, vemos cómo hay un leve arrosariamiento de las ramas distales de las arterias cerebrales medias, más asimétrico del lado izquierdo, predominando del lado izquierdo, y vemos también cómo presenta este arrosariamiento de los segmentos distales de las arterias cerebrales posteriores. Esto nos lleva a dar un diagnóstico de una encefalopatía posterior reversible hemorrágica, que también puede tener estos hallazgos, o también un síndrome de vasoconstricción reversible, esto asociado a COVID. ¿Qué hay en la literatura? Claro que tenemos ya reportes de casos de PRES y COVID, y tenemos hallazgos de hecho muy similares con estos focos de hemorragia, que incluso así le ponen una encefalopatía posterior reversible hemorrágica. Y el ADEM, la encefalomielitis aguda diseminada, que también ya hay reportes al respecto con las imágenes clásicas de hiperintensidad, restricción en difusión, y esta imagen clásica con un realce de anillo abierto que vemos en estos pacientes, y esto es más que nada una infección, una afección postinfecciosa de lo que sería el COVID. Este es otro caso, es un paciente masculino de 47 años de edad, sin factores de riesgo, y llega con sospecha diagnóstica de neumonía por SARS-CoV-2, y a la entrada a la institución se le corrobora afasia y hemiplegia derecha. Este es el tórax, y vemos cómo en la tomografía de cráneo tiene esta área hipodensa con pérdida de la relación corteza y sustancia blanca en relación a un infarto en parte del territorio de la arteria cerebral media izquierda. En la angiotomografía se corrobora la ausencia o amputación de una rama inferior de la arteria cerebral media izquierda, y vemos cómo se corrobora en la perfusión el área de penumbra. A este paciente se le realiza control de angiotomografía y vemos cómo presenta una recanalización espontánea, no se le dio trombolítico. ¿Qué hay sobre enfermedad cerebrovascular y COVID? Tenemos reportes en que sabemos que daña el endotelio celular y activa mecanismos inflamatorios y trombóticos. Se ha relacionado mucho a casos severos con elevación de lo que sería el dímero D, una proteína C reactiva. Esto va a establecer una probable asociación del virus y cambios microangiopáticos. Reportes, muchos, al final les voy a mostrar algunos ejemplos de los reportes que ya tenemos en la literatura. Y aquí tenemos otro caso. Este es un hombre de 53 años, hipertenso, obeso, con diagnóstico de neumonía. También requirió ventilación mecánica, mejoría del estado de despierto, pero notan hemiparesia izquierda y parálisis facial central. Y en este paciente vemos una clara zona de restricción a nivel del brazo posterior de la cápsula interna derecha, que se corresponde con hiperintensidad, sin evidencia de hemorragia. Y en la angio vemos esta zona
de disminución de calibre que esperaríamos que estuviera pues en alguna otra zona, pero más difícil de ver, que sería territorio lentículo estriado, por lo que debido a este arrozamiento también es justificado sospechar que estemos viendo un infarto, pero que está asociado a una probable vasculopatía. El último caso es una mujer de 65 años con obesidad grado 3, también tiene neumonía por SARS-CoV-2 y esta paciente estaba en ventilación mecánica cuando súbitamente presenta movimientos sincrónicos, simétricos de ambos ojos. Se le realiza la tomografía y vemos esta zona de hemorragia frontal intraparenquimatosa con leve asociación de edema. Esta es la tomografía de tórax inicial de este paciente. Entonces, simplemente les presento, es de las cosas que más han sido reportadas, la relación de eventos vasculares cerebrales y COVID, y por supuesto no olvidar que todos estos pacientes con un SARS-CoV-2 severo van a tener un alto riesgo de presentar trombosis y que ya se ha comprobado en diferentes cortes que las complicaciones trombóticas ocurren en los primeros días de ingreso a la terapia intensiva, y esto no necesariamente solo es eventos trombóticos en sistema nervioso central, sino también ocurren en diferentes partes. Y solo para concluir, tenemos que el SARS-CoV-2 es un virus neurotrópico que causa múltiples manifestaciones neurológicas. El conocimiento de estos hallazgos en neuroimagen pues nos permitirá dar un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno en estos pacientes, y este diagnóstico oportuno va a depender muchas veces de la imagen, por lo que vamos a necesitar priorizar y establecer protocolos adecuados para realizar buenos diagnósticos. Y muchas gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sesión de preguntas con el tiempo que nos queda de reserva. Empezamos con algunas preguntas que nos llegaron por parte de vía YouTube y otras por parte de Servimet. La pregunta es dirigida al doctor Antonio. Comenta, ¿considera abordaje por imagen seccional, tomografía computada abdomen en pacientes con afección moderada y severa pulmonar por COVID-19, o realmente vigilancia clínica y en cuanto se presente alteración de marcadores de laboratorio, abordaje por imagen? Sí, la recomendación de inicio no sería realizar una tomografía dirigida al abdomen. Nosotros en el instituto, el doctor Garay Mora se ha encargado de desarrollar protocolos de muy baja dosis, incluso de submilisievert para la adquisición de tórax. Si llegamos a encontrar alguna alteración en los cortes que observamos de abdomen, consideraríamos hacer una evaluación completa de la cavidad abdominal. Sería mejor dar seguimiento clínico. En cuanto a las pruebas de funcionamiento hepático, realmente es que está descrito que mientras usualmente se van a elevar por el proceso inflamatorio sistémico que se genera, sin embargo, la literatura recomienda que mientras no se eleven 5 veces el valor normal, no hay necesidad de realizar algún tipo de estudio de imagen. De igual forma, tenemos que siempre considerar que estos pacientes pues son pacientes críticos que van a presentar complicaciones como cualquier otro paciente que ingresa a la terapia intensiva, están en ayuno, los datos de colestasis son esperados. Entonces, realmente, al menos que se presente un nuevo cuadro de fiebre, si el paciente está consciente de dolor abdominal, que empiece con algún tipo de acidosis metabólica, elevación de lactato, elevación de leucocitos o algún foco que no se haya determinado, en ese momento valdrá la pena hacer un estudio de imagen. Antes, la realidad es que no es necesario y no hay evidencia que sustente que esto vaya a cambiar el pronóstico o el tratamiento de nuestros pacientes. Ok, doctor, muchísimas gracias. Hay una pregunta para el doctor Criales. Comentan, ¿valdría la pena realizar angiotomografía pulmonar a pacientes con afección severa por COVID-19 cuando llegan a urgencias? ¿Usted qué opina, doctor? Creo que es una pregunta bastante interesante. Probablemente si existe la posibilidad, el recurso tanto humano como médico, me refiero a enfermeras, técnicos y médicos
creo que podría ser una buena herramienta. Cuando uno compara los tiempos de la adquisición de un ataque de tórax simple y un protocolo de tromboembolia pulmonar, pues sí es mucho mayor, entonces existe una mayor exposición y también pues, hay que canalizar una vena, o sea, requiere mucho más equipo que un ataque de tórax simple. Y por otro lado, pues muchos de los grupos cuando son casos graves y moderados, pues ya los hacen una profilaxis de anticoagulación. Entonces, el beneficio probablemente es dudoso, pero si se tuviera todo el equipo, creo que no sería una mala decisión. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Para la doctora Romero, nos preguntan, ¿se ha reportado algún hallazgo específico sobre el bulbo olfatorio por resonancia magnética en pacientes con anosmia? Sí, les mostré esos casos. Hasta ahorita es como una serie de 4 casos. Fue reportada este mes en el AJNR y efectivamente lo único que reportan es ese realce a nivel de los bulbos olfatorios. Es lo único que hasta el momento tenemos reportado. Pero sería necesario entonces siempre una resonancia magnética contrastada. En resonancia Sí, magnética en fase 5. es necesario realizar una secuencia específica de base de cráneo, se llaman de alta resolución, en la cual se hace saturación de grasa y de preferencia se recomienda que sea o sea, una simple y una post contrastada. Ok. Entonces, como puntos clave, entonces sería una resonancia magnética que incluya una secuencia para base de cráneo en fase simple y fase post-contraste. Y saturación grasa. Y saturación grasa. Ok. Doctor Antonio, nos comentan aquí, en población mexicana con alta prevalencia de hígado graso no alcohólico, ¿hay algún indicador o grado de afección pulmonar que nos oriente a valorar si el paciente podrá desarrollar complicación, ya sea hepatitis o colestasis? Y si es así, ¿se recomienda screening por algún método de imagen? No, bueno, de lo que yo revisé no hay ninguna asociación. Nosotros sí hemos visto en el instituto que muchos pacientes llegan al momento que le hacemos el diagnóstico de COVID, tienen esteatosis. Sin embargo, esto no es una relación causal. No es que tiene COVID y le dio esteatosis, por así decirlo. Muy probablemente el hecho de que tenga esteatosis refleja el estado clínico actual del paciente y esos pacientes muy probablemente son más propensos a desarrollar un COVID moderado o severo. Entonces, es más que nada, o sea, es un diagnóstico que ya estaba, simplemente no se había detectado y lo estamos viendo con mucha frecuencia en pacientes a quienes le hacemos la tomografía. Realmente es que hacer screening en pacientes con COVID pulmonar, hacer un screening de abdomen no está recomendado. No está justificado tampoco hacer uso de los insumos, al menos que clínicamente haya una indicación. Ok. Para el doctor Criales comentan si realmente usted considera que debemos seguir valorando a los pacientes mediante tomografía computada con la clasificación de CORRATS o según la última publicación de Radiology en donde determinan solamente hallazgos negativos, positivos para neumonía o indeterminados. También creo que las dos escuelas serían bastante aceptadas. Creo que depende mucho de la institución de donde uno esté. Los clínicos se habitúan a una práctica. Nosotros, por ejemplo, pues, dictamos el CORRATS y ya están habituados a ello. Entonces, hacer estos cambios no siempre es bueno, pero creo que cualquiera de las dos es una buena posibilidad de abordaje. Ok. Para la doctora Romero, ¿realmente recomienda algún periodo de tiempo post extubación del paciente para realizar algún estudio de imagen para la valoración neurológica, ya sea tomografía computada o resonancia magnética? Sí, al menos nosotros hasta el momento no tenemos un tiempo si el paciente está asintomático. Yo creo que ahí depende mucho de la exploración neurológica,
Si el paciente post-extubación tiene alguna manifestación neurológica, no se debe de evitar la imagen, definitivamente se tendría que hacer al momento que se detecte la manifestación neurológica. Si el paciente se extuba y está asintomático, hasta el día de hoy no hay indicación, a menos que esté en algún protocolo que tengan la recomendación o la justificación para realizar algún estudio de imagen. Okay. Me preguntan también aquí, doctora, ¿es posible encontrar sangrado multifocal en encéfalo? Así fue la pregunta. Yo creo que igual se refiere a algunas áreas en específica de sangrado de gran volumen o áreas de microhemorragia. ¿Cuál sería el patrón típico que ustedes han encontrado? Sí, les puse como todos, al menos lo que hay en la literatura. Hay hemorragias multifocales intraparenquimatosas. Eso es un patrón que se ha presentado. El de las microhemorragias que les presenté se llaman microhemorragias porque no necesariamente son evidentes macroscópicamente con otras secuencias e inclusive a veces no se ven con la tomografía. Entonces, esas microhemorragias sí tienen un patrón específico y son multifocales también. Pero respecto a las hemorragias, se puede presentar una sola o múltiple y pueden ser asociadas a COVID. Ok. Aquí vía YouTube nos preguntan ¿qué asociación tiene la obesidad y la hipercolesterolemia con la severidad del COVID? Yo creo que es una pregunta global dirigida a cualquiera de los ponentes. No sé si alguno de ustedes quiera contestar. Pues en la experiencia que tenemos ambas. en el... Adelante, A ver, doctor. doctor Antonio. Doctor Antonio. Muy bien. En cuanto a hipercolesterolemia específicamente, no tengo el dato porque pues, los pacientes de rutina no tienen un perfil de lípidos al momento del ingreso, o al menos no que yo esté enterado. Sin embargo, sí hemos visto una relación muy estrecha entre pacientes que tienen afección pulmonar severa y obesidad. Vaya, prácticamente pacientes que llegan saturando al 60 con mascarilla reservorio a 15 litros y que tienen criterios para intubación, la gran mayoría son obesos. Entonces, al menos en la población que vemos en el instituto, sí hay una relación directa entre obesidad y un curso clínico más severo. No sé en el Instituto de Cardio que hayan visto ustedes, doctor. Es básicamente lo mismo. A final de cuentas, tanto la obesidad como la hipercolesterolemia hablan de un desajuste del paciente y eso hace que el paciente tenga más riesgo y está completamente demostrado que los pacientes obesos con hipertensión pues van a cursar con estadios más severos. Ok. Doctora Romero, nos preguntan por YouTube, dice, ¿tiene que tener algún factor de riesgo como hipertensión el paciente para presentar EBC y hemorragias o pueden presentarse en pacientes aún sin estos factores? Sí, yo creo que hay cosas que aún van a salir, pero de la experiencia de los pocos casos que tenemos en el instituto de hecho tenemos un paciente sin factores de riesgo y los demás pacientes sí tuvieron factores de riesgo. Entonces, hasta el momento, lo que se conoce es que pueden ser con o sin factores. Más bien, ahí la asociación sería a un COVID severo. Ok. Doctor Antonio, nos preguntan, igual acá vía plataforma Servimed, si usted no expone demasiado al personal médico al entrar médico adscrito y residentes a realizar ultrasonidos y o revisión de radiografías en tiempo real. Pues es una pregunta interesante y yo creo que hay que poner el contexto de la situación actual. Si el personal de enfermería, si el personal de intendencia, si los médicos de terapia intensiva, de medicina interna y todos los demás servicios interconsultantes entran a evaluar a su paciente como debe de ser, yo no veo por qué no el equipo de radiología deba estar ahí presente.
La verdad es que sí ha tenido impacto el hecho de que se revisen en tiempo real, sobre todo las radiografías de tórax, porque hemos encontrado muchos dispositivos invasivos en una posición inadecuada que pone en riesgo la vida del paciente y hemos podido incidir de forma directa en el pronóstico de los mismos. Y de igual forma ha sido valorado pues con mucha gratitud por parte de los servicios clínicos del departamento. Entonces, siempre, si tienes tú una adecuada asesoría y un adecuado conocimiento de cómo utilizar tu equipo de protección personal, no debe de haber ningún problema de que entremos a las áreas críticas. Entonces, la respuesta es no, no considero que sea una conducta inapropiada el que entren médicos adscritos y residentes a evaluar a sus pacientes a las áreas críticas. Gracias. Doctor Criales, nos preguntan sobre los casos de miocarditis en pacientes de COVID. ¿Hay mayor prevalencia en pacientes cuando presentan la infección aguda o en pacientes ya recuperados que puedan llegar a presentar casos de miocarditis? Digo, nosotros, pero creo que es mucho más, por la evidencia de la literatura, es mucho más en el periodo agudo. Un periodo agudo. Ok. Doctora Romero, nos preguntan si ha habido alguna manifestación y que sea detectable por imagen en la hipófisis por COVID-19. Hasta el momento no tenemos algún reporte ni tampoco experiencia en cuanto a manifestaciones en hipófisis. Ok, muy bien. Pues nos queda un poco de tiempo. Nos preguntan por YouTube, ¿las microhemorragias se deben al efecto inflamatorio o al uso prolongado de anticoagulante usado como tromboprofilaxis? No, de hecho todavía eso está como, son teorías de por qué es como una zona un poco más lábil a nivel de los tractos, porque justo es ahí donde encontramos esas microhemorragias y es como la única explicación que a nivel de esas terminaciones nerviosas es donde se está afectando y ocasionando esas microhemorragias, pero realmente todo aún son teorías de por qué es esa causa, de por qué tenemos esas microhemorragias. Doctor Antonio, nos preguntan aquí, en los hallazgos por tomografía computada en relación a isquemia y trombosis, ¿hay mayor evidencia sobre trombosis arterial y los hallazgos por imagen, ya sea en este caso por tomografía computada, o isquemia venosa, o trombosis venosa? Pues hablando específicamente de la circulación esplácnica, de lo que encontré realmente es que la literatura todo orienta que son trombosis arteriales lo que sucede principalmente. Si hablamos de la circulación sistémica, los reportes hablan más de patología venosa. ¿Okay? Es más frecuente que tengamos una trombosis venosa en el sistema profundo de las piernas que pudiera desencadenar una tromboembolia pulmonar que una trombosis, por ejemplo, de la arteria femoral. Sin embargo, es más frecuente que veamos trombosis de la arteria mesentérica superior o datos indirectos de isquemia arterial intestinal que una trombosis, por ejemplo, de la vena porta. Al menos eso es lo que está reportado en la literatura hasta el momento. Ok, doctor. Bueno, en el periodo de tiempo que nos queda, no sé si quiera dar algunas perlas diagnósticas, algunos key points. Doctor Antonio, doctor Criales, doctora Romero, para que se lleven a su casa el auditorio sobre el tema en general, puntos a recordar, puntos clave. No sé si empecemos con la doctora Romero, por favor. Claro, yo creo que a la menor manifestación neurológica es muy importante realizar estudio de imagen, de neuroimagen, con lo que contemos en nuestro área de trabajo, sea tomografía. Ya vimos, les puse ejemplos en el que incluso la tomografía fue muy diagnóstica y bueno, la resonancia magnética definitivamente nos va a dar como ese plus o mayor detalle y por supuesto no olvidar
siempre realizar estudios angiográficos para poder valorar siempre arterias o venas, que sabemos que está muy, muy asociado a eventos vasculares cerebrales. Entonces, yo creo que eso sería como mi resumen. Gracias. Okay. Doctor Criales. Creo que vale la pena recordar que a pesar de que todo en este momento es COVID, tengamos alerta de ver que hay algunas otras cosas y también que, como dicen en las escuelas de medicina, cuando estamos aprendiendo, a veces las enfermedades no leen el libro de manera completa, los artículos, y pueden tener presentaciones atípicas, estar también alerta a eso. Y recordar que esta patología está generando también muchos eventos tromboembólicos y hay que estar en la alerta en eso también. Ok. Doctor Antonio, ¿qué nos puede comentar? Pues sí, hablando específicamente de las manifestaciones abdominales, creo que la mejor recomendación que les puedo dar es que tengan una comunicación efectiva con el servicio clínico que esté en turno en ese momento, que conozcan la historia clínica, los laboratorios, cómo está actualmente su paciente, para de esta forma reducir el número de diagnósticos diferenciales y poder dirigir el estudio de imagen que más le va a servir a nuestro paciente. Como les menciono, al menos en el ámbito hospitalario donde yo laboro, pues la logística tiende a ser compleja, sin embargo, si se tiene que hacer, se debe de hacer. Pierdan el miedo de entrar a las áreas críticas. Si entras con tu equipo de protección adecuado, no debe de haber problema. Y como dice el doctor Criales, creo que es muy importante un punto que hizo él en su plática del síndrome de satisfacción de diagnóstica. No irnos con eso, ¿okay? Siempre revisar de forma integral los estudios de imagen de nuestros pacientes y siempre tener nosotros, cuando nos sentamos a ver una tomografía, una radiografía o hacer un ultrasonido, ya tenemos que ir pensando qué es la patología que yo voy buscando para poder dar un diagnóstico acertado. Sería todo. Ok. Pues algo que yo podría comentar es que entendemos de diciembre a la fecha hemos estado conociendo en todos los departamentos de radiología e imagen a nivel mundial, aquí en México, una enfermedad, lo que al principio era desconocido, ir entendiendo una enfermedad sistémica como tal, que puede afectar a diversos órganos y de los cuales sí es importante, como dice el doctor Antonio, la comunicación con el personal de médicos clínicos, de médicos tratantes, quienes nos van a proporcionar la información clínica y la sospecha diagnóstica y poder asesorar y estar en constante comunicación para poder ofrecer el mejor método de imagen para optimizar el diagnóstico, en este caso del paciente. Pues bueno, a nombre de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, les agradezco la participación, doctores. Igual al público, les agradezco la presencia y pues también la paciencia con respecto a algunas fallas técnicas que tuvimos y que vamos a ir mejorando conforme vayamos realizando estas actividades académicas. Y pues de todas maneras queda en línea la plática, y para cualquier eventualidad, pues también pueden contactar vía la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen a alguno de los ponentes para resolver algunas dudas en específico que hayan quedado en el aire y que por alguna razón no se pudieran haber resuelto en tiempo real al momento de realizar la plática. Bueno, doctores, les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Doctora Romero, doctor Criales, doctor Villegas, les agradezco mucho la atención. Nos encontramos a la hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.